este escenario que nos desprende tantas realidades, algunas que nos ofrecen nuestros propios oyentes, y es parte de lo que va a ocurrir hoy en la realidad en el diván. Porque recibimos 2 mensajes esta semana de 2 mamás de niños y niñas que van a escuelas públicas de Río Cuarto, y que planteaban que sus hijas, en los 2 casos eran mujeres, eran víctimas de bullying. En estas situaciones, en ambas, ya está interviniendo el Ministerio de Educación de la provincia, pero había determinadas coincidencias que es necesario poner por lo menos en discusión. Y vamos a contextualizarlas brevemente para iniciar nuestra charla en el diván. Una de ellas tenía que ver con un adolescente que recibía mensajes agraviantes a través de WhatsApp, que la descalificaban, que le ponían un rótulo, que era sistemático, que le amenazaban con pasarle fotos, al menos en los WhatsApp que nosotros vimos, no estaban incorporadas esas imágenes. Y en otro de los casos eran un grupo de chicas que convocaban como a pelear, como a agredir a una de las chicas. Evidentemente, lo que les estoy narrando es una serie de WhatsApp que nos enviaron las mamás. Después se pueden discutir 1000 cosas, no conocemos la totalidad de la historia. Es muy difícil abordarlas porque son menores, son adolescentes. Entonces, tampoco nosotros podemos indagar en situaciones que puedan afectar la privacidad de las 2 adolescentes, pero que describe que el tema del bullying está siendo muy presente. Vamos a sumar a la licenciada Yanina Moreno Samanillo a este análisis. ¿Cómo le va, Muy licenciada? bien. Un placer. Muy Gracias bien. por ¿Cómo estar. le va a usted? Muy bien. Bueno, es un tema que se deriva en las redes sociales, o se desprende, o si se desprende en las aulas, en el contexto de los colegios, que a lo mejor ahí permite visibilizarlo un poco más, sigue estando muy vigente y sigue generando mucho daño, ¿no? Sí, es un tema que está, algunos dicen está de moda y a mí me suena tan terrorífico porque quien es víctima de bullying pasa momentos muy difíciles en su vida y es difícil también para la familia acompañar porque uno no sabe qué hacer como familia y es difícil para la escuela. Entonces, más que moda, yo diría, es un escenario que se ha instalado cada vez más en la escuela, sobre todo en la escuela, pero en otros ámbitos no formales también sucede, y que tiene que ver, creo yo, con también lo que estamos viviendo socialmente, porque de algún lado sale la conducta del que es agresivo, ¿no? No de la víctima, sino del que agrede. Pero bueno, para que se dé el bullying también hay como que definir bien en qué escenario es. Generalmente se define como acoso escolar. ¿Ese algo siempre viene de la familia o puede también construirse en los propios espacios escolares? ¿Dónde nace ese algo que termina reconvirtiendo a un pibe o una piba en alguien que puede ser violento o violenta? Sí, se puede construir en la escuela, pero es porque algo está fallando en la familia, ¿no? Primero hay que mirar ahí. Sí, primero hay que mirar ahí porque o hay una falta, una ausencia o hay sobradas cosas, digamos. Yo siempre hablo de que los extremos terminan afectando a los niños y a los adolescentes. Y esto, Lo material que sustituye lo afectivo. generalmente sí, Pablo, además en esta época, pero también el niño, el adolescente está viviendo en la casa situaciones cuando uno indaga en la profundidad del bullying, y me refiero al niño que agrede, donde está viendo situaciones de violencia o de maltrato, que no necesariamente son físicas, que a veces tienen que ver con discusión tras discusión por ahí de los progenitores, del centro de vida, quien esté ahí como responsable adulto. O no está viendo nada y está muy solo, ¿tá? Y esta es una descarga que a veces sale como síntoma y ahí no la puede mostrar porque ahí no hay nadie en quien poner esa emoción. Entonces, ¿dónde queda el otro ámbito? En la escolaridad. Y ahí también, cuando agrede, sin justificar la agresión, ¿no? Pero nos está diciendo algo ese niño y ese adolescente. Yo le pregunté a ambas, a las 2 mamás, sí, antes de consultarles si era posible, porque, insisto, no se pueden tratar los casos de bullying desde el periodismo
abordando puntualmente los hechos. Lo que podemos hablar es del bullying, Exacto. pero no podemos, porque es imposible cuando se trata de adolescentes y demás. Pero les preguntaba si esto no se había tratado en la escuela, ¿no? Y si bien, por lo menos en uno de los casos, había un conocimiento por parte o de docentes o directivos, la escuela sabía, es evidente que no están teniendo los centros educativos los instrumentos necesarios o para abordarlo y sobre todo para dar fin a esa situación, para encontrar elementos que digan, bueno, con esto podemos saldar o podemos evitar que esta situación continúe, porque la situación continúa. Sí, sí, pasa en la mayoría de las escuelas, te diría, ya sea de índole público o privada, es trascendental, trasciende, digamos, ese ámbito, no podemos decir sucede solo en lo público. Y es casi inmanejable por las instituciones, por más que tengan apoyos y a veces hasta equipo técnico de psicólogos, psicopedagogos. Y bueno, a veces interviene, como decías, bueno, en una situación de esta, el ministerio o el EPAE o algún otro organismo que está ahí también para colaborar, pero después es en la diaria que uno tiene que trabajar con eso, digamos, el docente en el aula, cuerpo a cuerpo. Y eso no es sencillo. No, es que los docentes además están desbordados, tienen mil cosas. Están desbordados y no están ahí tampoco para eso. Pero la situación se les presenta, quizás inicia en el aula, siguen los recreos, pero estamos viendo por las redes sociales que termina afuera. Y ahí también empieza el punto de inflexión. Bueno, que se agarran a las patadas, se filman, hacen hinchada para que se siga alentando la agresión. Entonces es muy complicado, porque... A mí también me sorprendió, Yanni, en relación a esto, digamos, de hasta dónde llega, ¿no? o cuál es el desenlace. Esto que vos me decías, bueno, puede haber una pelea afuera o distintas acciones. Por lo menos en los mensajes de los que pudimos ver, es que la víctima todo el tiempo está a la defensiva. Sí. Porque vos decís, bueno, en algún momento te enojás y los mandás no sé a dónde, y no encuentran eso, porque es tan abrumadora la agresión que te impide reaccionar, en decir, bueno, hasta acá, no sé, a lo mejor porque entienden que no es posible decir hasta acá. Lo que ocurre ahí, en términos más psíquicos, es que la víctima es como una víctima de abuso. Porque el acoso es un abuso también, claro. Nada más que es escolar y es de pares, son como dos de los elementos fundamentales para hablar de bullying. El tercero es que es repetitivo. Y la sensación, por eso no puede salirse ahí ni poner el límite quien es víctima, es que yo soy culpable de eso. Llega un momento en que el niño o el adolescente cree que está generando esa situación y le cuesta muchísimo hablarlo. Por eso siempre buscamos, cuando trabajamos en prevención de estas situaciones, de que traten de hablar con alguien. Si no se animan en la familia, con un maestro o con un tío, con un abuelo, que a alguien se lo puedan decir, porque es muy difícil, empieza a haber un encierro de manera tal que termina autoboicoteándose arriba de toda la agresión que ya está sufriendo. Pero por eso no puede poner el límite. Es lo mismo que pasa en una situación de abuso de otras características más graves, ¿no? Pero que no es menor psicológicamente, porque ¿y por qué lo dice? ¿Y por qué no le pone el fin? ¿Y por qué no busca a otros para que lo ayuden a defenderse? Porque no puede, porque ya está tan desintegrado por esa violencia que es muy difícil salirse de ese lugar. Ahora, no, porque en muchos momentos que he abordado esta problemática, se habla sistemáticamente de la palabra protocolo, que uno supone es el instrumento que fija las pautas de abordaje de estas temáticas, ¿no? Se visibiliza un caso, se fijan las condiciones en las que se debe intervenir con los propios alumnos, se convocan a los padres y demás, y luego se instrumentan medidas para que eso no ocurra. La pregunta es si esos protocolos realmente existen, si se aplican, y si se aplican, si son efectivos, porque si vos sistemáticamente tenés que preguntarte qué es lo que se hace frente al bullying, es evidente que no está tan consolidado ese protocolo, porque incluso hasta ese protocolo, teniendo en cuenta que los casos de bullying ocurren en las escuelas y que las escuelas forman parte de nuestra vida
cotidiana, deberíamos conocerlos profundamente. Sí. Los padres una vez al año deberían ser convocados y decirle, miren, vamos a trabajar de esta manera con el tema del bullying, si su hijo pasa por esta situación, va a ocurrir tal cosa, si su hijo provoca tal situación, va a ocurrir tal cosa, pero eso no sucede. No, porque los protocolos existen, pero los protocolos de vulneración de derechos. Entonces, primero, las escuelas tratan de activar los protocolos, de enviarlos a los organismos pertinentes, y después está la recepción y la devolución de eso, que no siempre se activa por la situación única, sino a veces en una política más de prevención para todo el grupo, para que no quede tampoco fijado en una sola persona, pero no está siendo efectivo, en algo estamos fallando, porque si no, no tendríamos tantas situaciones. ¿Se entiende? Sí, también uno puede imaginar que, o podemos presumir, Jani, que hay determinadas políticas que se piensan en un momento y que si no se actualizan o no se revisan, Bueno, porque los tiempos burocráticos para revisar esas cuestiones pasan años. Sí. A lo mejor estamos hablando de un protocolo que hace, no sé, 15 años tenía algún efecto, pero hoy con las redes sociales, con... Sí, y lo otro es que los organismos que trabajan en estas situaciones también están desbordados, entonces quizás puede atender esa situación en un tiempo que no es ahora, pero el bullying es ahora, porque el que está sufriendo como víctima es ahora, y mañana es un día más, y pasado otro día más, y cada vez se hace como más alevosa la agresión. Sí, y en eso se pone en juego, a ver, la vida, claro. La vida. Hay muchos casos de suicidio que están relacionados con sí, eso, Pablo, ¿no? y eso hay que decirlo, hay que comunicarlo, porque ahí tienen que estar muy atentos también los padres, porque aparte es bullying dentro de la escuela, pero eso no termina ahí, como decíamos recién, a veces físicamente y a veces sigue por las redes o por los grupos de WhatsApp, entonces hay un hostigamiento y una tortura tal para esa persona que llega un momento que no puede más con la situación, y si no ha podido buscar ayuda, termina tomando decisiones terribles. Entonces tenemos que pensarlo seriamente, pero desde todos los lugares. No es responsable solo la escuela, porque esto que decía, sino siempre cargamos al docente con una tarea más, ¿no? Porque también revisemos la profundidad de la cuestión. ¿Por qué termina pasando esto? ¿Por qué un niño maltrata a otro niño? Eso no es natural, no lo podemos naturalizar. Entonces, hay cosas que estamos haciendo mal. Fíjate, yo lo pensaba en términos de la convivencia escolar, ¿no? Pero en términos de la convivencia familiar, en términos de la convivencia social, estamos en un momento complicado. No, ni hablar. Nos Porque vinculamos mal desde ese absolutamente. lugar. Bueno, porque además bajan sistemáticamente discursos de odio. Que ahí es cuando uno plantea la prudencia necesaria que se deben tener en los discursos. Hoy parecen volver a validarse algunas... mira, yo te voy a decir algo que me genera mucha preocupación. Hasta hace, no sé, vos hace 5 años, alguien te mandaba un emoji, no sé cómo se llaman esto, por WhatsApp, no sé, de un falcón verde o algo de Videla, inmediatamente nos escandalizábamos. Sí. Yo recuerdo cuando publicó el ex defensor del pueblo Mario Alessi en sus redes sociales, lo denunciamos públicamente, parecía un espanto esa situación. Bueno, resulta que ahora se ha naturalizado eso, ¿no? ¿Por qué? Porque han reflotado los discursos de odio sistemático. Entonces, está bien que vos te burles de un discapacitado, parece que está bien que vos te burles nuevamente de la mujer, parece que está bien que hagamos determinados humores agraviantes, está bien que yo te descalifique. Si vos no pensás como yo, te mereces que yo te diga todo esto. ¿Por qué? Y bueno, porque los discursos institucionales bajan en ese sentido. Sí, se ¿no? instalan y funcionan. Es una locura eso, porque puedes explicarle a un chico que no tiene que decirle tal cosa. No hay manera. Es muy complejo, Es porque que, está validado por otros ámbitos también. Es que es el ejemplo que le damos, nosotros les damos esos ejemplos. Si tu hijo viene y cuenta que es gracioso que su compañero tiene las orejas grandes, por ejemplo, para hacer bullying con un aspecto físico, y vos te reís con tu hijo, vos estás validando. Ya lo validaste, ya está. No tenés manera después de decirle que no. Es problematizar, porque él no lo tiene problematizado. Es decir, no, hijo, ¿y qué es lo que te causa gracia esto? ¿A vos te gustaría esto de ponerlo en el lugar del otro, no? Institucionalmente nos pasa lo mismo. Esto de no respetar la jerarquía de las autoridades. Socialmente nos pasa lo mismo, pero si vos tenés, para hablar de nuestro país, un presidente
que banalmente habla y conceptualmente desvalida todo tipo de persona que es un sujeto de derecho, ya sea niño o no sea niño. Digo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda por pensar o por hacer? Porque, ojo, los chicos también están viendo eso. Naturalmente. Y empiezan a verse validados en esa conducta. Es muy difícil corregir cuando vos transmitís un discurso que después socialmente o institucionalmente se valida desde otro lado. Es muy complejo de hacerlo, ¿no? Y en eso se ponen en juego las realidades de estas dos adolescentes que hoy forman parte de esa situación. Naturalmente no podemos dar nombre ni de sus mamás, ni de nada, ni poder contextualizar, pero que son de carne y hueso, que son adolescentes que van todos los días a la escuela y padecen esa situación. Sí, y que se multiplican naturalmente muchísimo. Totalmente. ¿No? Y te agrego algo más, Pablo. Sí. Y que ese daño que le están haciendo a estas chicas, que por ejemplo estás contando, pero hay tantos, ese daño queda para toda la vida. Porque hay que hacer mucho trabajo después. Para revertir terapéutico y afectivo en términos familiares para revertir y para sanar ese daño, porque es un ataque a la autoestima. Y no es menor eso. Es lo que decíamos el otro día, aunque sea por una red, alguien te desvalidó, alguien te agredió y las palabras quedan ahí. No es que la pasas de largo, nadie pasa de largo la agresión. No, que a veces es incluso hasta más dolorosa que las agresiones físicas. Licenciada, muchísimas gracias por este momento fantástico de análisis que nos aporta en cada programa. Muchas gracias. Gracias, Pablo. La licenciada Janina Moreno Sabanillo con La Realidad en el Diván. Hoy no le convidé mate porque se me ha enfriado el agua. Sí. Pero prometo que no va a volver a pasar. Muchas gracias. Dale, Pablo. Ya volvemos.